Noche con el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar a hablar del proceso constituyente porque los expertos en las últimas horas avanzaron bastante en muchos acuerdos. ¿Cómo cree usted que van a enfrentar los consejeros republicanos ese anteproyecto que llega, insisto, con varios consensos? Bueno, eso es un tema que van a tener que ver los propios consejeros. Es un tema técnico. Probablemente van a tener que ver hasta dónde esos acuerdos que han logrado la Comisión de Expertos también reflejan sus propias convicciones políticas. ¿Y desde el partido cómo lo observan? ¿Partido que tiene mayoría, una mayoría incluso superior a la que esperaban? No tenemos necesariamente mayoría, tenemos una minoría relevante. Somos 23 consejeros. Poco más de un tercio de la votación, tenemos 23 consejeros, eso es correcto. Pero lo vemos con el sentido de responsabilidad que significa también haber recibido este nivel de confianza de la ciudadanía. Sobre el Estado social, por ejemplo, ya hay un acuerdo, digamos, para el anteproyecto que dice: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales, promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Esa definición, ¿a usted personalmente lo satisface? Es una definición que es idéntica a la de los bordes que se habían adoptado anteriormente y naturalmente que yo no soy, o sea, dependiendo de cuál es la interpretación que se le dé a este borde, efectivamente uno puede estar más o menos de acuerdo con el mismo, pero es una opinión personal. Yo creo que el ponerle un apellido al sistema político chileno es complejo. ¿En qué sentido? Porque lo que hace es reducir la libertad de acción de los votantes. O sea, si el votante quiere un sistema liberal, por ejemplo, a secas, y elige un partido liberal, ¿por qué no va a poder implementar esa política liberal? Son temas, va a depender mucho de cómo se interpreta en el Consejo, el trabajo que hagan los consejeros, cómo interpretan esta norma. Creo yo, si esto va a ser efectivamente un tema al que podamos adherir o no, o yo personalmente, cuanto menos. Sí, a propósito de los bordes, ¿se sintió solo cuando usted dijo que el Partido Republicano podría no respetar los bordes? Porque, claro, no había firmado el acuerdo. Esa vez, ni el presidente del partido, ni José Antonio Kast salieron a respaldar su posición. ¿Se sintió solo, sabe? No necesariamente, porque, a ver, en el mismo programa de Sin Filtro, yo había corregido. Cuando Gabriela Lemparte me repregunta y me dice, bueno, pero los 12 bordes no los querés cumplir como ley. No, yo dije, efectivamente, si están en la Constitución, se respeta, se cumple. Quizás yo me expresé mal, porque lo que pasa es que fundamentalmente es un tema de compromiso emocional con el contenido de los mismos, con compromiso político. Evidentemente, si no participamos de la redacción de los bordes, hay menos compromiso político con el sentido de los mismos, el sentido político que le dieron, que en aquellas fuerzas que sí lo firmaron. Ese era el tema. Ya, pero ahora entiende que el Partido Republicano está obligado a respetar esos bordes. El Partido Republicano se llama, entre otras cosas, republicano porque nos gusta cumplir con la ley. Así que, y mientras los bordes sean ley, se respetará. Ya. Ahora, dentro del mismo marco de operaciones, se podrá también tratar de darle el significado que uno considere correcto. Ya, ¿y con qué espíritu llegarán los consejeros? Porque usted sabe que ahora les pidieron no hablar mucho, pidieron hermetismo básicamente hasta que asuman sus cargos. Usted que conoce bien el partido y que conoce a muchos de los consejeros, ¿con qué espíritu van a llegar? Yo creo que un espíritu constructivo. La mayoría de las personas que fueron electas por el Partido Republicano, pues todos ellos, la verdad, son gente responsable, son gente que tiene una historia de vida que demuestra que han sido capaces de trabajar seriamente, y espero efectivamente que eso se traduzca en un buen trabajo en la propia convención, o sea, en el Consejo, disculpe. Sí, y por ejemplo, ¿están dispuestos a renunciar a la subsidiariedad, que es un tema relevante, yo sé, la provisión de servicios? A ver, yo creo que el concepto de la subsidiariedad primero tendríamos que definirlo. ¿Qué significa subsidiariedad? Subsidiariedad significa que el Estado ayuda ahí donde los privados no se pueden ayudar. Ese es el principio fundamental. En contrario de lo que es la universalidad. La universalidad significaría que el Estado hace todo y ayuda a todos exactamente igual. O sea, a Luxich le entregan las mismas prestaciones sociales que le entregaría entonces a una persona que vive en la legua. Nosotros creemos que hay que ayudar a aquellas personas que lo necesitan. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Y esos recursos tienen que ser dirigidos a la gente más pobre y tienen que ser dirigidos de la mejor manera, de la manera más eficiente. Si esa manera más eficiente la hace el Estado, bien.
pero normalmente es más eficiente el sector privado en prestar bienes y servicios. Se lo pregunto de otra manera, ¿le falta a esa definición que leímos hace un rato sobre Estado social, le falta un elemento que deje establecido con mayor claridad lo que estamos conversando? Sí, en primer lugar, saber cuáles van a ser los derechos. O sea, tenemos que saber cuáles van a ser los derechos. Bueno, va a incluirse el tema de la vivienda, va a incluirse la alimentación, va a incluirse, bueno, nos acordamos todavía de que la antigua convención incluyó incluso el derecho al ocio, ¿no? ¿Cuáles son los derechos a los cuales se refiere? El primer punto. El segundo punto es, ¿cómo lo va a hacer el sistema político si esos derechos no son financiables? Porque son progresivos. Eso significa, ¿qué pasa si tenemos una crisis económica? ¿Qué pasa si tenemos un terremoto? Ni Dios lo quiera, tengamos una guerra externa. Y tenemos que seguir financiando esos derechos. Yo creo que el tema de la responsabilidad fiscal va a ser relevante a la hora de acercarse a esto, pero también hasta qué punto se definen cuáles son estos derechos efectivamente, para no tener un tema que esté abierto de tal manera que haga imposible posteriormente el gobernar o hacer políticas públicas también de reducción de tamaño del Estado. Sí. ¿Está en el ánimo del partido, como dijo Luis Silva, por ejemplo, en una primera instancia, no meterse, por ejemplo, en temas como el aborto? Dejar, digamos, las tres causales y no meterse ahí, digamos. Mire, el tema del derecho a la vida va a ser siempre un tema relevante para nosotros y yo creo que para todos. Aquí el gran debate filosófico es cuándo consideramos que se inicia la vida. Hay personas que creen que un ser humano solamente tiene derechos a partir del nacimiento. Otros, como yo, pensamos que un ser humano tiene derechos desde el momento de ser concebido. Yo creo que ese es un tema que van a tener que ver los consejeros. Yo no me metería ahí. Tengo demasiado respeto por los consejeros electos, tanto de mi partido como también de todas las demás formaciones políticas, como para venir a pautearlos en esta materia. Yo creo que ellos van a tienen una tremenda oportunidad de quizás zanjar este tema dejando a todo el mundo satisfecho. ¿No está zanjado? Yo creo que no está zanjado. Perfecto. Del éxito de este proceso puede depender, que es lo que dicen los analistas, ¿no? La posibilidad de que José Antonio Kast llegue a la moneda. Si sale bien, ¿es un impulso para su candidatura? Naturalmente que si sale bien es un impulso para su candidatura, pero no hay que olvidar una cosa, no es José Antonio Kast el que está escribiendo esta Constitución, son consejeros y nosotros tenemos un tercio de los consejeros, son poco más de un tercio de los consejeros. Eso significa que se sigue dependiendo de la buena voluntad de los otros actores en el proceso, en esta materia. ¿Y de buena voluntad de los otros actores? Bueno, eso es un tema que van a tener que ver los consejeros y todo depende, o sea, aquí las fuerzas políticas parlamentarias, los presidentes de partido, etcétera, nosotros podemos decir muchas cosas, pero hay personas que fueron elegidas para esto y yo espero que sean capaces efectivamente de sacar un buen texto. Al contrario, si no sale bien el proceso, ¿afecta las posibilidades de José Antonio Kast? Yo no creo, no necesariamente. Yo creo que, como se lo estaba planteando, José Antonio Kast no es partícipe directo del proceso, es el primer punto. Segundo, no depende de él exclusivamente, y porque no es partícipe, naturalmente. Y en tercer lugar, porque yo creo que el gobierno de este país va a continuar aún sin una nueva constitución. Es decir, vamos a tener una constitución que es la actual y el gobierno actual va a tener que entonces también demostrar que es mejor alternativa para dejar un heredero o lo que fuere. Por lo demás, yo creo que es un poco temprano como para hablar de candidaturas presidenciales, también de José Antonio Kast o de terceros. Estamos a 2 años y medio pasa volando de la elección. Pasa volando. Sí, pasa volando el tiempo, pero también sabemos que los que son candidatos demasiado temprano muchas veces no son candidatos no llegan en la tarde. Sí, pues no llegan. Oiga, ¿y usted personalmente prefiere una constitución negociada, aunque con este gran porcentaje de consejeros republicanos, casi la mitad, o preferiría dejar la actual nomás? Mire, personalmente yo creo que la Constitución actual requiere de una serie de reformas y de mejoras. ¿Okay? Si eso se puede hacer a través de este proceso constitucional, maravilloso, porque nos ahorramos el tener que hacerlo en el Congreso. Ahora, hay principios evidentemente que ninguno, o sea que yo por lo menos personalmente no sacrificaría en nombre de una nueva Constitución. Por ejemplo. Por ejemplo, el tema de el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión. Hay
hay una serie de derechos fundamentales que me gustaría ver ratificados, defendidos efectivamente en un texto constitucional, y por supuesto que se le pongan los límites al poder que corresponden, si para eso sirve una constitución. No es una constitución, como decía el exdiputado Tellier, habilitante. Las constituciones no están ahí para darle más poder a los políticos, están para reducir el poder de los políticos y para defender a los ciudadanos de los excesos del poder. Y es eso, en esa materia, y yo creo que esa es la materia según la cual vamos a tener que medir esta constitución al final del proceso. Si en el ánimo de que esto salga bien, de que los republicanos demuestren responsabilidad, también pensando, ¿por qué no?, en el futuro proyecto político de José Antonio Kast, haya que negociar mucho entre medio, ¿eso cómo lo recibiría usted? Bueno, depende de qué es lo que se negocia. Nuevamente, ¿cuál es la masa de negociación? ¿Los derechos fundamentales de los chilenos? Yo creo que no deberíamos negociar los derechos fundamentales de los chilenos. No podemos negociar la democracia. No podemos negociar la separación de poderes. Yo creo que ahí no podemos negociar tampoco la soberanía del voto, es decir, que efectivamente se puedan tener distintos sistemas políticos, ¿no? Si socialdemócratas, liberales, conservadores, etcétera, pueden llegar al poder y pueden implementar sus políticas públicas. Yo creo que ahí hay temas que son no negociables en una democracia moderna, y yo creo que es ahí donde nosotros deberíamos conseguir los más grandes consensos. Lamentablemente fueron esos puntos que fueron centrales y que fueron atacados centralmente durante el proceso anterior. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Luis Silva? ¿Por qué negociar con minorías? Que ellos se lo tengan que ganar. ¿Fue un exabrupto? ¿Fue un exceso de sinceridad? ¿Está de acuerdo con el fondo? No, yo creo que el contexto del artículo quizás le habría dado una mejor capacidad de comprensión de esa frase. Él lo que estaba planteando era que esa mayoría, que ahora es minoría, que fue mayoría en el Consejo anterior, en la convención anterior, no se abrió a acuerdos en ese momento, y que ahora sí se tiene que abrir a acuerdos. Y se tiene que abrir también a cumplir su palabra y a cumplir con esos acuerdos posteriormente, ¿no? Así que yo creo que en ese sentido posiblemente haya sido malinterpretado, y por supuesto que una frase sacada del contexto general puede llevar a este tipo de... Sí. Bueno, él mismo dijo una mala entrevista. Correcto, porque cuando uno está en los medios, evidentemente de vez en cuando puede decir cosas que van más allá, ¿no? O que pueden ser interpretadas de manera distinta de aquello como uno lo pensó, ¿no? Las palabras sacan palabras, dice. Es verdad. Oiga, creo que el golpe de Estado del 73 fue justo y necesario, dijo usted hace algunos meses. Se cumplen 50 años, el gobierno está preparando varias actividades para esta conmemoración. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que el gobierno tiene una tremenda oportunidad. Tiene una tremenda oportunidad hoy día, a 50 años del pronunciamiento militar, como le digo yo, y como le dice también mucha gente todavía, de cerrar este capítulo. Yo creo que este país ya ha estado suficiente tiempo dividido por lo que fue el proceso revolucionario como el proceso contrarrevolucionario que se produjo a partir de 1973. Yo creo que es hora, cayó el muro de Berlín, yo creo que es hora de que este país reconozca sus errores, ambos lados reconozcan sus errores, aprendamos que la violencia no es el camino para resolver nuestras diferencias políticas y hagamos también un cierre de capítulo, así como se hizo para la Guerra Civil de 1891. No puede ser que nosotros sigamos avanzando en el siglo XXI mirando por el espejo retrovisor, porque una cosa está clara, vamos a terminar ensartados en una pared. Ahora, ¿cómo se puede cerrar un capítulo donde todavía hay cuerpos que no aparecen, donde hay paraderos que no se saben, familias que no han podido enterrar a sus víctimas? Bueno, podríamos empezar pidiéndole al Estado que haga su trabajo. Es decir, por ejemplo, los cuerpos que están en el Servicio Médico Legal o en la Universidad de Chile desde hace casi 20 años y que no han sido identificados, que los identifique. Si existe un interés efectivo en este tema, se debió haber hecho un trabajo en esta materia mucho más serio de lo que se ha hecho ahora. Desde la Comisión de Derechos Humanos empezamos a hacer presión, el Partido Republicano empezó a hacer presión en esta materia y ahora se está moviendo. Y yo espero que muchos familiares puedan, entonces, efectivamente, al fin, recibir los cuerpos de sus seres queridos. Pero a mí me parece incomprensible la desidia que ha habido durante todos estos años, durante casi 2 décadas en esta materia. Y es una de las razones por las cuales yo también
a estas alturas tengo una cierta duda respecto de la seriedad con que se está persiguiendo, o se está enfrentando este tema tan doloroso para el país. ¿En qué sentido esa duda? Si usted tiene los cuerpos de decenas o cientos de personas que pueden ser detenidos desaparecidos y no los identifica durante 20 años, porque supuestamente no tiene la tecnología, es decir, no compra la tecnología, no hace la inversión, no trae los técnicos, etcétera, es porque no está tomando en serio el tema. Y eso a mí me parece que es una falta de respeto respecto de las víctimas y de sus familiares. Y ahí el Estado de Chile, los gobiernos de izquierda y de centro derecha, se tienen que hacer cargo de que esto se haya mantenido así y se haya mantenido, lamentablemente, también el dolor de tanta gente durante tanto tiempo. Bien, diputado Kaiser, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por la invitación.